En el video de hoy estudiaremos las mónadas de Leibniz. Leibniz nació en 1646 en Leipzig, bajo la religión protestante. En su ciudad natal estudió filosofía, matemáticas y derecho. Durante sus viajes por Europa, en París conoció a Malebranche, en Londres a Newton y en Holanda a Spinoza. En su edad adulta fue bibliotecario, después consejero e historiógrafo oficial de la corte de Hannover, lugar donde escribió sus obras más importantes, destacando la de Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas, además el discurso de metafísica. También fungió como consejero de reyes, promoviendo la unidad entre protestantes y católicos. En 1713 fue acusado por haber copiado el cálculo infinitesimal de Newton, aunque después se descubrió que Leibniz y Newton habían obtenido dicho cálculo de modo distinto. En 1714 escribió la monadología y los principios de la naturaleza y de la gracia. Falleció en 1716 en absoluta soledad. Las mónadas surgieron como respuesta hacia la crítica del pensamiento antiguo escolástico y el mecanicismo. La crítica realizada a los antiguos versaba principalmente por la teoría de la sustancia, propuesta por Aristóteles y arraigada por Santo Tomás y otros escolásticos, los cuales no explicaban de modo científico los fenómenos físicos y particulares, quedando en el plano filosófico. Es decir, la filosofía se interesaba solamente por los principios últimos y la ciencia se ocupaba del conocimiento específico de los fenómenos naturales. Respecto del mecanicismo promulgado por Descartes y sus discípulos, se encontró que la extensión, mediante la cual se intentaba explicar las cosas, no tenía la capacidad de explicar la inercia, la resistencia que un cuerpo puede oponer al movimiento, llegando a la necesidad de utilizar una fuente para mover una piedra, y por lo tanto los constitutivos de la realidad deberían ser algo que estuviera por encima del espacio, del tiempo y del movimiento. Leibniz creyó que la explicación última de la realidad se encontraba en la unidad y la actividad, las cuales se encontraban detrás de la extensión y el movimiento. Detrás de la extensión, la unidad, ya que la extensión implica multiplicidad de partes, suponiendo la unidad, y detrás del movimiento, la actividad, que es su principio, es decir, la acción que lo origina. Dando este paso, Leibniz comprendió que la física tiene su fundamento en la metafísica, donde se encontrará la explicación última, mientras que en la física encontraremos explicaciones próximas de los fenómenos, y a diferencia de Cartesio, para Leibniz, un mismo objeto podía ser estudiado bajo la física y la metafísica. En la monadología, Leibniz incursionó su nuevo concepto, mónada, que significó sustancia individual, pero no única, como lo pretendió Spinoza, y más bien hay muchas, en las cuales pensamos, y podríamos decir que pensamos en un árbol, un perro o un carro. Así que la sustancia individual es simple, carece de partes, lo cual quiere decir que del único modo por el que comenzó a existir es por creación, que le es propia de Dios, y si dejara de existir sería por disolución.
aunque también al carecer de partes negaría ser un átomo material, debido a que son divisibles. El modo en que estaremos seguros de que una sustancia individual lo sea será por medio de los predicados, es decir, lo que se dice del sujeto, y en este caso de la sustancia individual. Pero la sustancia individual o sujeto nunca serán predicado de otro sujeto, ya que el predicado supone identidad de manera implícita o explícita hacia el sujeto. Por ejemplo, Alejandro Magno luchó contra Darío y lo venció. Además, murió de una fiebre alta. Leibniz, en su libro de los principios de la naturaleza y de la gracia, enuncia que la sustancia individual es principio de actividad y da razón de ello al suponer la actividad respecto del movimiento, donde ya la potencia activa no es movida por Dios, sino por la sustancia individual, evitando caer en el panteísmo de Spinoza. En otro de sus pasajes también afirmó que la sustancia individual no podía recibir la actividad de otra, ni tampoco podía ejercer su actividad sobre otra sustancia, es decir, era concebida como una casa en la que algo no podría entrar ni salir. Mencionaba esto porque la sustancia era activa y no pasiva.